Señal directa. 9:40 p.m. Nos da mucho gusto recibir en las instalaciones, en el foro de Canal 44 y frente a los micrófonos de Radio Universidad de Guadalajara, la doctora Susana García. Ella es presidenta de la Academia de Derecho de la Seguridad Social. Doctora, bienvenida, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Y Juan Ortiz, periodista de Lupa Legislativa. Bienvenido, muy buenas noches. Muchas gracias, muy buenas noches. Le hemos contado a lo largo de los últimos días estas modificaciones a la ley que se aprobaron recientemente y que impactan directamente en el tema de pensiones, pero también surgieron muchas dudas en torno a las afores y por eso es que hoy les hemos invitado a conversar con nosotros. Juan, nos gustaría primero si nos diera la introducción desde el punto de vista legislativo, cuáles son esas reformas y luego si gusta maestra, sí, doctora, que nos cuente cómo impactan al ciudadano. Claro que sí. Claro que sí, un poquito de contexto. Lo que el Congreso se discutió fue una reforma legal, es decir, a leyes secundarias, pues, que modifica, por ejemplo, la ley del IMSS, la ley del ISSSTE, la ley Infonavit, la ley de presupuesto, entre otras. Pues primero para crear lo que se llama como un fondo de pensiones para el bienestar, que es un fideicomiso público que va a ser operado por el Banco de México. También lo que se trató de aprobar fue definir diferentes fuentes de financiamiento de este fondo de pensiones, por ejemplo, las utilidades que te genere el AIFA, el Tren Maya, Mexicana de Aviación, la venta de inmuebles del ISSSTE, adeudos que tiene el IMSS, el ISSSTE con los estados, y la que causó mucho mayor polémica pues fueron los recursos que están dentro de lo que se llama o conocen como cuentas inactivas, tanto del IMSS, del ISSSTE, aquí con digamos un parámetro, ¿no? Para el caso del IMSS, si tú cumples arriba de 70 años, en el caso del ISSSTE 75 años, y también para sus cuentas de vivienda 70 años, si tú no has reclamado esas cuentas, pues estos recursos pasan a formar parte del fondo de pensiones, ¿no? Entonces eso fue lo que se discutió y aprobó en el Congreso de la Unión, y de lo que causó mayor polémica fue precisamente pues los recursos que van a pasar a formar parte al nuevo fondo de pensiones a través de esas cuentas inactivas. Claro. Sí. Doctora, y en este sentido, justo lo que nos comentaba Juan Ortiz, entendemos que estas cuentas que nadie reclamaba hasta cierta edad, pues permanecían, digamos, resguardadas, entre comillas, por las propias empresas que manejan las afores. Ahora entendemos que lo que va a suceder es que esas cuentas que no están siendo reclamadas, en lugar de que se queden resguardadas por las afores o las empresas, irán directamente al gobierno. ¿Es así? Cuéntanos, por favor, cuál es la repercusión. Recordemos que el sistema de capitalización individual se basa en el ahorro. De ahí surgen estas empresas privadas llamadas afores, que son las que administran estos recursos de los trabajadores para lograr, en el momento de su retiro, otorgar una pensión. Ha causado mucho ruido este tema en razón de que por ahí la ley del Seguro Social contempla una disposición donde estos recursos que están inactivos, que duran un promedio de 10 años, la Afore tenía la obligación de trasladarlos al IMSS. O sea, esto ya existía de manera legal. Ahora lo que se pretende es ya no trasladarlos al IMSS, sino trasladarlos a este fondo de pensiones para el bienestar que se creó para tal efecto. Sin embargo, pues esto causa mucho ruido porque evidentemente son cuentas que tienen nombre y apellido, que pertenecen a trabajadores y que si por alguna razón no han hecho esta reclamación, lo cierto es que son sus recursos que debieran de estar destinados para un efecto, el otorgamiento de una pensión, y que si por algún motivo, cualquiera que este sea, no se retiraron, pues siguen siendo propiedad de este trabajador. Entonces hoy cambian como las reglas, ¿no? Ya no van a pasar esas cuentas al IMSS, sino van a pasar a este Instituto de Fondo de Pensiones para el Bienestar. ¿Qué tanto impacta a los trabajadores? Pues sí trae una afectación para ellos, porque ahorita pues el ruido que se está generando es que todo trabajador quiere ir a ver qué pasó con ese recurso, y si es que tengo yo o el beneficiario de un trabajador tal vez fallecido que ni siquiera se dio cuenta de que tiene ese recurso, que no se le avisó que ahí había un recurso, pues puede estar
no para perderlo, sino que al trasladarlo pues le va a costar más trabajo recuperarlo, porque todavía no se establece como el mecanismo de recuperación, aunque el recurso, aclaro, sigue siendo del trabajador. Y justamente eso, doctora Susana García, Juan Ortiz, me gustaría regresarme quizá un poco antes. En primera, para saber cómo estamos en el país en este momento en el sistema de pensiones a nivel federal, tanto de IMSS como de ISSSTE y el tema de las AFORES, pero además me parece que ha habido muchísima duda y muchísimo miedo por parte de la población, como usted muy bien lo señala, porque entonces dicen, tengo que ir a sacar mi dinero porque entonces se lo va a quedar el gobierno federal. Entonces, en esta reforma no hay una aclaración específica de cómo se va a poder recuperar el dinero por parte de los trabajadores. Lo que sucede es que no está establecido un mecanismo claro, transparente. Lo justo sería que las instituciones de seguridad social hubiesen hecho lo propio, es decir, llamar a los trabajadores que están en estas cuentas inactivas, buscarlos, localizarlos, un citatorio, si tienen nombre y apellido tienen que tener un domicilio, y esa parte es la que no se ha realizado, y ahí pudiera haber una incertidumbre para este grupo de personas. El gobierno no ha establecido también un mecanismo, aunque sí han dicho que al pasarse los recursos en todo momento pues van a estar a la disposición de quien lo quiera reclamar, pero no se especifica un mecanismo para tal efecto. Ahí la responsabilidad sería de las instituciones públicas para efectos de localizar, y de las mismas AFORES, para localizar a los trabajadores que son propietarios de esas cuentas. Y en temas legislativos, Juan, lo que se estaba discutiendo por parte justamente de los diputados, de los senadores, y lo que decían también en la parte de discursivo, ya políticamente hablando, es lo que está haciendo el gobierno federal es quedarse con un recurso que no le pertenece, como que es de los trabajadores, pero que seguramente van a utilizar para otro tipo de gastos. ¿Viene algún candado en estas reformas referente a eso? Fíjate que lamentablemente durante la discusión de esta reforma hubo muchos atropellos a lo que se le conoce como el proceso legislativo. Para que una ley sea realidad tiene que pasar por la Cámara de Diputados, tiene que pasar por el Senado y a través de las comisiones. Durante esta discusión hubo ahí muchos errores que yo creo que van a pesar mucho en una futura impugnación ante la Corte. Te pongo un ejemplo rápido: se presenta, la Comisión de Seguridad Social presenta un dictamen, lo aprueban, y cuando se sube ya al Pleno para su discusión era otro documento con muchos cambios. Y luego este documento regresa, un paso que en mi opinión no se debió haber hecho, sino que se tuvo que haber arreglado en ese momento, regresa, lo vuelven a votar. Entonces, desde ahí muchos atropellos al proceso legislativo, y mucho de esto que ya comentaba la doctora es que deja muchas ambigüedades. No hay un mecanismo claro para definir qué va a pasar con cómo recobrar esas cuentas inactivas. Te hace referencia a un comité técnico que en ningún lado te dice cómo va a estar integrado, y para mí eso es muy importante porque no te define un responsable, no te dice tienes que ir a reclamar al IMSS o tienes que reclamarle al ISSSTE o a reclamarle al CONSAR. No hay responsables. También no te define dentro de la propia reforma, en el cuerpo central, cómo va a funcionar el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Te lo remite a lo que se conoce como un artículo transitorio, o sea, la letra chiquita, lo cual en técnica legislativa pues eso está muy mal. En lugar de haber creado una ley del Fondo de Pensiones para el Bienestar donde definir las reglas claras, y también este comité técnico que no se sabe quién lo va a integrar, va a definir las reglas de operación de ese fondo, y todos los asegúnes, la letra chiquita, lo va a definir a través de reglas de operación de quienes no sabemos quiénes van a estar en ese comité. Entonces estás dejando muchísimas cosas en la ambigüedad en un tema muy sensible que son las pensiones para las personas, ¿no? Y actualmente, doctora, ¿cómo opera? Entonces decíamos, bueno, pues estas son cuentas inactivas, existen, ¿no? De hecho hay un monto estimado. ¿Y qué pasaba entonces con las empresas? ¿Tampoco buscan las AFORES, tampoco buscaban a estos derechohabientes o a estos beneficiarios para que recogieran sus pensiones? No, lo que pasa es que el sistema está diseñado para que se cumpla una serie de requisitos y poder hacer un trámite reclamando una pensión. Una forma es el retiro programado y otra forma es la renta vitalicia.
Ambas tienen que ver con el sistema de capitalización individual, que esta reforma va encaminada solamente a los trabajadores cuya vida laboral inició a partir del 1 de julio de 1997, los que están en esta generación Afore, para la ley del Seguro Social y para la ley del ISSSTE, los que están bajo cuentas individuales. Entonces tú cumples los requisitos en esta condición de esta reforma, son 65 años para que puedas hacer el trámite. Entonces, una vez que hagas tú tu trámite, vas a tener derecho a la pensión y, bueno, si es que cumpliste con los demás requisitos de ley, uno es la edad, otras son las semanas de cotización. Recordemos que se disminuyeron las semanas de cotización en la reforma 2020, que esto también trajo un cambio importante y todo tiene que ver con el aspecto también económico. Cumplir requisitos, otorgamiento de pensión y entonces la Afore tiene la obligación de retirarte una parte de tu recurso que está en tu cuenta individual. ¿Qué parte del recurso? El SAR. El SAR 9297, que ahorita ya está unido, es nada más SAR 97, que es lo que te pueden devolver, y lo que viene en el Infonavit, tu subcuenta del Infonavit. Pero lo que va marcado para proteger y garantizar el pago de la pensión es el ramo de cesantía en edad avanzada y vejez, que es la subcuenta que va destinada a financiar el monto de tu pensión. Entonces, hay un trámite que se tendría que hacer para efectos de que puedas recibir una prestación económica. Y es ¿Cómo está actualmente, digamos? Como está actualmente. Ya estas cuentas inactivas, pues se supone que no han tenido movimiento, por eso están inactivas, pero que finalmente al momento de trasladar los recursos al Banco de Bienestar, pues ahorita van a tener que aparecer, porque ahorita los medios de comunicación pues están muy atentos informando a la población de que esto va a ocurrir, y si tú estás en esta condición, pues acudir a la Afore para hacer un trámite, y esperemos que el trámite facilite y sea flexible. Y esto en estos momentos, doctora Susana, Juan, ¿genera ambigüedad? O sea, en este momento estamos en una crisis fuerte en tema de afores y pensiones, ¿no? Sobre todo las últimas generaciones. Todos estos movimientos, todo esto que usted nos señala, doctora, que marca la ley en este momento, actualmente, digamos, ¿quedaría como en un asunto de limbo o ya hay reglas claras específicas de qué va a pasar con ese dinero una vez que pase? Bueno, ¿qué va a pasar con ese dinero? Va al Banco de Bienestar, al Banco de Pensiones para el Bienestar, que se supone que con ese recurso es con lo que le van a pagar la pensión compensatoria a los trabajadores que van a lograr su retiro una vez aprobado todo este esquema, que ahí ya traen manejando como una fecha tentativa, señalaban 1 de julio, para dar oportunidad a que en estos 60 días se trasladen esos recursos al Fondo de Pensiones del Bienestar y de ahí se tomen los dineros que se van a requerir para compensar a los trabajadores de menos recursos, que una vez que se pensione se está hablando de un tope de 16,777 pesos, que significa que los trabajadores cuyo salario o cuya pensión sea menor a este monto, pues viene este fondo a compensar el otorgamiento de una pensión que va a ser topada a esa cantidad. Ahora, doctora Juan, un poco tratando de orientar a la audiencia que está muy preocupada porque, como bien dicen, hay muchas cosas que se quedaron en el limbo, no hay reglas claras, entonces esto genera mucha incertidumbre. Primero, ¿qué tan positivo es la intención del gobierno, aunque señalando, claro, esto que ya nos han dicho, mientras no haya claridad, pues tal vez no puede definirse, pero la otra gran parte, ¿qué debe hacer el ciudadano o qué le sugieren ustedes al ciudadano que nos está escuchando en este momento y que pues está preocupado de si podrá o no recuperar su pensión? Yo coincido que hay muchísima preocupación porque precisamente entre los temas que no se definían muy bien, por ejemplo, está lo de la definición de una cuenta inactiva. Nosotros hacemos la suposición de lo que significa una cuenta inactiva, que se dejó de hacer aportaciones a partir de un año, pero en la propia ley no viene, entonces vamos a depender de lo que las autoridades entiendan que es una cuenta inactiva. También aclarar a la audiencia que la propia reforma no te va a garantizar una compensación para que tú alcances el 100%, porque dentro de las letras chiquitas que viene, se va a procurar, primero. Segundo, que haya suficiencia presupuestaria en ese fondo.
Y también aparte que va a depender mucho de los ingresos que se tengan del AIFA, de la Aerolínea Mexicana de Aviación, del Tren Maya, que son recursos no, digamos, ordinarios. O sea, los ingresos que van a tener, si es que tienen y si tienen cuánto va a ser, vayan a ser suficientes. Entonces, sí es motivo de preocupación, yo entiendo a la gente, y yo pues sí invitaría pues que busquen esa asesoría para buscar esas cuentas, si tienen cuentas o sus familiares que fallecieron o se fueron a otro país a trabajar, pues qué hacer con ese recurso, ¿no? Cómo tenerlo de vuelta. Hay una cosa bien importante que no podemos pasar por alto. Todo sistema pensionario requiere de una viabilidad financiera suficiente para ser sostenible a largo plazo. Este monto que hablan de 40,000 millones de pesos, no sabemos cuáles cuentas son. Sí es cierto que tienen nombre y apellido, pero ¿a quién corresponden para hacer esa suma? Porque finalmente ese recurso es con lo que se pretende iniciar, además del capital semilla que ya también se comentó, iniciar este fondo para pagar estas pensiones una vez que ya se tenga todo. Pero lo preocupante es, desde el punto de vista económico, la viabilidad financiera que no se está teniendo y que no va a ser suficiente a largo plazo. Ahorita es un momento nada más para, no sé, algunos aspectos tal vez políticos, electoreros, no lo sé, pero finalmente si vemos y analizamos la reforma pudiera tener algo de beneficio para un grupo de personas que no van a lograr una pensión digna, porque hoy se habla de la pensión digna. ¿Y qué es una pensión digna? Aquella que satisfaga tus necesidades elementales y que te permita tu mismo nivel de vida de cuando eras activo. Eso sería lo justo, pero el punto toral a debatir es el económico, el sostenible, lo que es financieramente viable, y no vemos el financiamiento real para que sea viable este sistema que se está proponiendo con este fondo de pensiones para el bienestar. Es preocupante y hay mucha incertidumbre al respecto. Y muchas dudas todavía, ¿no? Referente Sí. justo a lo que señalabas tú y la doctora y tú, Juan, quiénes finalmente van a regular cómo se va a utilizar este fondo de pensiones, qué se considera como una cuenta inactiva, si hay algún candado o no un candado para que se destine solamente al tema de pensionario, o este recurso va a poder utilizar para otro tipo de gastos. Me parece que es un tema que todavía tenemos que abordar muchísimo más e ir aclarando, pero sobre todo desde el origen, la crisis del sistema pensionario que vivimos actualmente en el país. Así es, ¿no? Y pues también extender la invitación de que las personas conozcan más las decisiones que se toman en su Congreso, porque de buenas a primeras pueden aprobar una reforma como esta que afectan a los derechos de muchísimas personas. Sí. La reforma 2020 se quedó corta, sin lugar a dudas, por eso es nuevo intento de reforma, porque no hay cómo pagar pensiones. Evidentemente es un tema económico que pesa mucho. Claro, como usted decía, es solo un momento, porque estas cuentas inactivas pues son las que se han venido acumulando por años. Si se limpian, entre comillas, estas cuentas, pues no necesariamente va a seguir viendo cuentas inactivas. Tal vez la gente ya va a estar más pendiente de sus pensiones. ¿Y quién nos garantiza que no se van a tocar otros recursos? Porque finalmente no va a haber dinero que alcance en la forma en que se está planteando esta modificación, que creo yo no fue la más acertada. Así es, pues muchísimas gracias. Ojalá tengamos oportunidad de dialogar de nueva cuenta con Claro usted. que sí, con mucho Muchas gusto. gracias. Gracias. Muchas gracias. Víctor, nos vamos. Nos vamos.